Ok, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver hoy desde en 1 Pedro 5, del versículo 3 al 7. De hecho, la semana pasada comenzamos con la idea acerca de los pastores, ¿verdad? De los ancianos. Habíamos oído que de ellos se pedía cuidar a la grey, no a la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y como no teniendo señorío sobre los demás, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y pues siempre, como en todo, ¿verdad? Como en cualquier actividad humana, siempre habrá buenos pastores y malos pastores. Siempre ha sido así. Unos han sido motivo de orgullo y otros han sido motivo de mucha vergüenza. Como les digo, desde tiempos antiguos así ha sido. Como ejemplo voy a leer Isaías 56:11, donde dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Estas palabras están dichas por el profeta en un tiempo de mucha oscuridad por parte del pueblo de Israel. Y una de las cosas que Pedro está recomendando aquí al pastor, al anciano, es no ser soberbio, a no enseñorearse. Por eso le recuerda que pues todos somos iguales dentro de del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dentro de su grey. Unos con diferentes trabajos y responsabilidades que otros, pero aquí el punto es que el trato del pastor hacia sus ovejas es de iguales, dando ejemplo, ¿verdad?, al no hacer acepción de personas, como nos dice Santiago, en Santiago 2, versículos 1 y 9. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, Dios no ve como cosa menor el hecho de tratar a unos bien y de tratar a otros mal, sino el consejo es considerar a todos como iguales. El ejemplo pues, más grande lo vemos en el mismo Jesús, ¿verdad? Lo vemos mezclándose entre la gente, ya fuera común, pobre, rica, importante o insignificante, pero lo hacía con quien le daba la oportunidad de hacerlo. Para encontrar a Jesús, no había que ir a buscarlo a su palacio y esperar para recibir audiencia, ¿no? Él iba a la gente, buscaba estar cerca de ellos. Y si lo hacía, era para darse a los demás. Por esta razón, nunca dejó sin respuesta a nadie que le pidiera algo. Nunca negó su consejo ni milagro. Así que el anciano debe ser una persona accesible a los demás. En su corazón debe existir el anhelo de servir y no de servirse de los demás. Así dice en Mateo 20:28, donde dice, como el Hijo del Hombre, ¿no?, hablando de Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Así que esta actitud es la forma de ser para ser ejemplos de la Grey. Los ancianos deben actuar, vivir y pensar correctamente. Sus valores y objetivos deben ser un ejemplo para los demás. Así, la consecuencia de un servicio fiel será que llegarán a ser respetados, estimados y amados por su Grey. Pues porque así debe ser. Esto es lo natural y lo esperado en esta relación que se da entre el maestro y las ovejas. Dice así en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, aquí Pablo nos está diciendo que debemos reconocer a este líder, a este maestro, a este pastor, que trabaja entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, este es el punto, ¿verdad? Que por causa de su obra, nosotros debemos tener esta actitud hacia ellos. Muy bien. Bueno, pues nosotros podemos entender que la Biblia está llena de enseñanzas en todo tipo de cuestiones. Nos habla sobre el dinero, sobre el matrimonio, sobre la crianza de los hijos, etc. Y cuando estudias algún tema, te quedan ganas de saber más, porque hay puntos que se tocan muy escuetamente y uno quisiera profundizar, pero en muchos casos Dios solo nos da una probadita, porque imagínate, si abundara en cada tema que hay que tocar, pues la Biblia tendría que tener varios tomos. Y claro, como lo he dicho antes, en temas cruciales, Dios sí vierte mucha información. Dios se toma el tiempo suficiente para decirlo en un libro, en otro, en forma repetida, como es en el caso de la soteriología, que es el tema acerca de la salvación. En este sí hay mucha información y hay mucha claridad, porque pues precisamente es uno de los grandes temas que Dios quiere tratar con el hombre, que es acerca de que él sepa certeramente cómo se va a salvar. Pero en otros temas pues nos quedamos con ganas de saber más. Y de por sí, algunos se quejan de que la Biblia es un libro muy grande, y los que no están acostumbrados a leer ven su lectura total como un logro casi imposible de lograr. Pero estas personas deben entender que no se trata de que la semana que entra ya hayan terminado de leer la Biblia, ¿no? La Biblia es ese libro de cabecera que lees y lees, que lo vas paladeando poco a poco, sin prisa, pero con constancia todos los días de tu vida. Tampoco se trata de que leas la Biblia una vez y ya, ¿no? Es un libro que tú tienes que estar releyendo y releyendo. Y si aparte de leer lo empiezas a estudiar mejor, y si lo memorizas, pues mucho mejor. Este es el propósito de estar aquí, de reunirnos los domingos, precisamente de profundizar un poquito más en la simple lectura,
tratamos de penetrar un poco más en el mensaje que nos dan los versículos y por eso estamos estudiándola para tener un conocimiento más profundo. Y lo más importante es entender la importancia de leer la Biblia, porque leyendo la Biblia tú inmediatamente vas a conocer más a Dios. Si yo quiero aprender a cocinar, pues tengo que ir a un libro de cocina. Si quiero saber de astronomía, pues tengo que ir al lugar indicado. Y en este caso, si tú quieres conocer a Dios, tienes que ir a la Biblia. Y este conocimiento de Dios es lo que finalmente es nuestra finalidad última, ¿no? De eso se trata todo. Todo lo que estamos haciendo es precisamente porque queremos conocer más a Dios. Y esto es lo más importante. Entonces, solo a través de la información que nos da la Biblia, nosotros podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cuál es su carácter, cuál es su propósito para el mundo y para nosotros. Y pues una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios no es deudor de nadie. Y aunque a veces podemos llegar a pensar que le hemos dado demasiado de nuestro tiempo, de nuestra atención o de nuestro dinero, Dios dice que la mejor inversión que has hecho en tu vida es Él. Dice así en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, no se trata de interpretar literalmente este versículo, ¿no? Sino que más bien aquí lo que Dios nos está enseñando es que Dios tiene que ser lo más importante para nosotros y debe ser nuestra prioridad sobre nuestros demás afectos. Y esto, como concluye Jesús diciendo que heredará 100 veces más, pues es una forma de decir que lo que tú hagas para Dios te será devuelto con muchísimo más. Ejemplos hemos visto, y simplemente la semana pasada, cuando estudiamos la vida de Ana, la madre de Samuel, ¿verdad? Vimos cómo Dios le devolvió 5 veces más de lo que ella entregó. Dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, realmente Dios siempre nos dará más de aquello que le podamos dar. Entonces, la recomendación de parte de Pedro con respecto a apacentar la grey del Señor y todo lo que implica no es de a gratis. Es decir, todo lo que hagas a favor de Dios, todo el tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo que inviertas a favor de Dios no será de gratis. Dice el versículo 4 del capítulo 5 de 1 de Pedro. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es una forma de hablar de Jesús, ¿verdad? Vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Entonces dice aquí que cuando aparezca el buen pastor, el pastor de los pastores, Jesús, recibirás recompensa. O sea, Pedro insiste, ¿verdad?, en hablar de que la esplendidez y la generosidad de Dios es grande. Y aquí nos da un dato al hablarnos de un galardón en específico
que tiene guardado para aquellos que de alguna forma han servido como un pastor. Que a lo mejor, sin serlo literalmente, han servido como sirve un pastor, porque han cuidado de alguien, han orado por esta persona, lo han exhortado cuando ha sido necesario, han edificado su vida, lo han instruido en la palabra, lo han acompañado en el camino, han buscado que crezca espiritualmente, etc. Entonces, sin ser nominalmente o oficialmente un pastor, han hecho un trabajo de pastor. Y pues para aquellos que han podido desempeñar este trabajo de cuidado y dedicación, ellos, como dice este versículo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de justicia. Entonces, cuando Cristo regrese nuevamente, ¿verdad? O sea, Pedro nos está llevando a este momento. Cuando Jesús regrese nuevamente y nuestras obras sean juzgadas en su tribunal, dentro de todos los galardones, coronas y premios que se darán ese día, ¿verdad? Que se van a entregar ese día, estará también la corona incorruptible de justicia. Dice en 1 Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, al comienzo de este capítulo, les dije que Pedro se estaba dirigiendo a dos clases de personas. En este discurso al final, hablaba de los ancianos y de los jóvenes. Y en nuestras clases anteriores, pues vimos todo lo que respecta al anciano. Y ahora veremos las recomendaciones que Pedro le hará a los jóvenes. Lo cual, como es su costumbre en este libro, Pedro nos remonta al Antiguo Testamento, a la ley levítica, donde decía algo parecido en Levítico 19:32. Y decía, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Así que la primera recomendación de Pedro es que los jóvenes se sujeten a los ancianos. Una de las tentaciones del joven que quiere servir a Dios es creer que porque ya sabe dos o tres cositas, ya lo sabe todo. También existe la inclinación a subestimar a los ancianos porque pues ya se quedaron en el pasado, porque no saben cómo están las cosas ahora, o porque han perdido en algunos casos por la edad su capacidad de pensar correctamente. El joven no se da cuenta que una de las cosas que puede tener en contra es precisamente su juventud. ¿Por qué? Pues porque está en desarrollo, está en medio de un aprendizaje, le falta mucho por vivir, necesita pasar por muchas lecciones y experiencias que solamente el transcurso de la vida le va a dar, y que a través de ellas, además, va a ir probando su fe. Es común que muchos jóvenes se queden a medio camino precisamente por la debilidad de su fe. Decía Pablo a su discípulo amado Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces,
Era obvio que un anciano como Pablo le dijera a un joven como Timoteo, cuidado con las pasiones juveniles. A mí, en lo personal, me escandaliza que a personas tan jóvenes se les asigne una responsabilidad de pastoreado. Algunas iglesias tienen la costumbre de que después de un cursito de 2 años, sin que este joven se case, sin que tenga un trabajo, en pocas palabras, sin cumplir con los requisitos de un pastor que ya leímos, sin tener esta capacidad, sean lanzados al ruedo. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Pues que terminan frustrados y terminan con un fracaso en su ministerio, precisamente por falta de madurez, por exceso de juventud, si se pudiera decir así. Claro, como en todo, siempre habrá honrosas y pocas excepciones, como fue el caso de Timoteo, el pupilo preferido de Pablo. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo 4:12, donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, no podemos negar que de vez en cuando aparezca un garbanzo de a libra, pero la mayoría de las veces somos piedras en bruto que hay que pulir a través del tiempo y de muchas pruebas. Porque la fe debe ser probada con el correr de la vida cristiana y a través de diferentes circunstancias, entendiendo que la madurez del prospecto va acompañada también de la edad. Y de esta forma, cuando esté maduro en la vida y en la fe, tenga la capacidad de enfrentar esta responsabilidad del pastoreado y de la dirección de una grey, porque realmente es un trabajo muy importante y muy grande, y pues todo el mundo espera que sea con éxito y no en fracaso. La siguiente recomendación va dirigida a todos. Primero dijo, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos. Y ahora dice, ¿y todos? Entonces ya se dirige tanto a ancianos como a jóvenes, como a todos. Dice, a todos los que formen parte de un grupo de creyentes, todos deben de estar sumisos unos a otros. Esta recomendación, pues iría en contra de cualquier curso de liderazgo, ¿verdad? Donde el líder debe de imponerse en X situación para que él tome el mando del grupo y las cosas puedan llegar a buen término. Sin embargo, Jesús enseñó lo contrario. Él dijo, el que quiera ser grande entre ustedes debe aprender a ser pequeño. Dice en Mateo 20, del 25 al 28 lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Obviamente, todos en este mundo estamos acostumbrados a ver cómo se comportan los gobernantes, los políticos, las personas que están en poder, y eso es completamente contrario a esto, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto que tenemos nosotros y que también tenían
los discípulos de Jesús, una de las luchas de Jesús que Jesús tuvo que enfrentar fue precisamente la de cambiarles este chip a sus discípulos que tenían de lo que veían, de los gobernantes que tenían, y pues que además traían de sus antepasados que estaban casados a sangre y fuego con una ley malentendida e interpretada. Por esta razón, nosotros podemos ver expresiones de Jesús como oísteis que fue dicho. Jesús entendía la situación de sus discípulos y la confusión de un estilo de gobernar y también el hecho de interpretar la ley proclamada por sus líderes religiosos a su modo. Y es que la mala información es también uno de los grandes problemas hoy en día. Yo prefiero enseñarle a una persona que no sabe nada, a una que viene, por ejemplo, de una religión donde desde su niñez ha oído cosas equivocadas, confusas y falsas, donde desde su niñez ha oído cosas mal interpretadas, porque vivirá enfrentándose a dos luchas. Por un lado, en contra de la mala información que recibió, y por otro lado luchará en su corazón entre obedecer lo que está leyendo en la Biblia y entre lo que aprendió antes. Entonces, de alguna forma, Jesús luchó contra esto. Y entonces vemos cómo Jesús, por medio de parábolas y diferentes enseñanzas, le estaba haciendo entender a la gente lo nuevo para desechar lo viejo. Entonces, el oísteis que fue dicho fue explicado por el maestro para que precisamente lo anterior empezara a ser modificado en sus mentes poco a poco. Entonces, oímos a Jesús haciendo expresiones escandalosas, ¿verdad? Como pon la otra mejilla, déjale también la capa, camina la segunda milla, al que te pida dale, lo que quieras que hagan contigo hazlo tú primero, ama a tu enemigo, ayuda a tu prójimo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús estaba tratando de hacer esta labor de limpieza mental en sus discípulos, aclarando de alguna forma estos conceptos. Por ejemplo, lo que leemos en Mateo 5, 21 y 22 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es lo que ustedes han oído, ¿de acuerdo? Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en el 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Pedro nos pide, en el entendido de que estamos en medio de un proceso y que todos necesitamos aprender y cambiar muchas cosas en nuestras vidas, la mejor forma de hacerlo juntos es que no seamos orgullosos, sino sumisos. Esta es la mejor actitud, no solo para aprender, sino para poder convivir con los demás, porque si en el fondo de tu corazón
crees que eres mejor que el otro, o no le das el valor suficiente a la gente, o no la tomas en cuenta, llegarás a ser sabio, pero sabio en tu propia opinión. Dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, el siguiente consejo que nos da Pedro va de la mano de este que acabamos de ver. Él dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, Dios quiere que nos vistamos de humildad porque hay un principio que Dios maneja. Dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, de alguna forma, te está diciendo que te pongas del lado de los humildes para tener de parte de Dios gracia y no de parte de los soberbios, porque Dios a ellos los resiste. Entonces, Pedro está citando Proverbios 3:34, precisamente para recalcar que la soberbia, que es lo contrario de la humildad, es algo que no le gusta a Dios. Entendiendo que esta, pues, ha sido el factor a través de la historia que le ha traído problemas a toda la humanidad. En la Biblia podemos leer muchos ejemplos, tanto de humildad como de soberbia, pero los más destacados podríamos decir que son los que hablan acerca de la soberbia, por una parte, de Satanás, y por otro lado, de la humildad de Jesús. Fíjate, te voy a leer y tú vas a concluir qué tan soberbio es Satanás. Dice en Isaías 14, del 12 al 14, lo siguiente. Está hablando de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? De ahí viene Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podemos ver la actitud de Satanás, quien no se conformó con ser lo que Dios había hecho de él. Un ángel hermoso dirigiendo el coro, un líder de la corte celestial. Pero no se conformó con esto y decidió en un momento dado anteponer su voluntad y su plan antes de seguir el que Dios había designado para él. Y todo esto lo vemos en su política de yo, en las palabras que leí. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo subiré y yo seré. Pero el resultado fue completamente distinto, como nos dice el versículo 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios resistió la soberbia de Satanás y lo desechó. En contraste, como les decía, podemos ver la actitud de Jesús, el cual, siendo Dios, dice la Biblia,
no se aferró a ello, sino que decidió someterse a las leyes de la naturaleza humana y nacer en esta tierra como un hombre después de 9 meses de gestación. Tú puedes decir, nada más humillante para un Dios, ¿no crees? Pero lo hizo por causa de la corona de su creación. Es decir, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dice en Filipenses 2, del 5 al 8, lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se humilló para dejar su deidad y hacerse hombre, sino que siendo hombre se sometió a la muerte y muerte de cruz. Estas dos disyuntivas siempre se presentan ante nuestros ojos. La de someternos en humildad a Dios o la de seguir nuestra soberbia. Esta soberbia que siempre nos dirá que nuestro plan es mejor, que nos dirá, yo sé cómo, yo sé más, yo sí puedo. Pero esta soberbia es la que contamina todo. Después de contaminar a Satanás, contaminó a la primera pareja humana, en quien vemos repetir el mismo patrón de querer salirse del plan de Dios por consejo de la serpiente. Es por demás sabido que esta soberbia de nuestros primeros padres tampoco sirvió para nada bueno. Así como Satanás fue mandado al Seol y al lado del abismo, pues nuestros padres terminaron siendo expulsados del paraíso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Finalmente, para lo único que sirvió la desobediencia de Adán y Eva fue para contagiar a sus hijos con una herencia maldita que nos hace nacer a todos con una gran propensión al pecado y a la desobediencia. Entonces, es un hecho que la soberbia contamina todo, en contraste con la humildad que todo lo bendice. Así podemos ver cómo la humildad de Jesús trajo por consecuencia la más grande bendición a la humanidad, que fue su salvación, como nos lo recuerda Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22, donde dice, primero hablando del primer hombre, Adán, y dice, por cuanto por Adán la muerte entró por un hombre, por Adán, entonces también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. O sea, por un hombre, Adán, entra la muerte al hombre, y por la resurrección de otro hombre, Jesús, ¿verdad? Viene la resurrección a nosotros. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Uno nos dio la muerte y el otro nos da la vida. En resumen, la soberbia es la actitud o la forma de pensar que nos lleva a querer tomar nuestro camino en vez del que Dios ha trazado para nosotros. Nos desvía del objetivo y nos lleva por otro lado, porque la soberbia es querer imponer nuestros intereses y nuestra voluntad sobre cualquier cosa, incluso sobre el interés y la voluntad de Dios. Por esta razón es tan mala. Es tan mala
que podemos ver detrás de cada error, de cada equivocación y de cada pecado, un acto de soberbia. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el consejo de Pedro es a ceder, a dejarnos vencer, a reconocer la derrota, nuestra insuficiencia y nuestras limitaciones, humillarnos y después de dirigirse a todos los ancianos y los jóvenes, nos presenta la humildad como el mejor camino para relacionarnos entre nosotros. Sumisión y humildad. Y ahora Pedro nos conmina a llevar esta actitud de humildad no solo delante de los hombres, sino también para con Dios. Y de esta forma, permitir que su poderosa mano nos tape por un momento la luz, nos prive de caminar, nos espante un poco, ya sea por medio de una pérdida o por un tiempo de dolor o sufrimiento. Pero como Él no irá más allá de nuestra resistencia y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, en un momento dado, cuando Él lo considere oportuno, entonces Él levantará su mano para que nosotros seamos alabados y exaltados por Él mismo. Entonces está bien que en un momento dado nosotros nos dejemos ser humillados por Dios, porque Él tiene un plan, que después de la humillación vendrá la exaltación. La conversión es un ejemplo de cómo la soberbia se puede vencer y la humildad se puede exaltar. Porque cuando alguien se entrega realmente a Dios, es porque pudo despojarse de su soberbia y fue capaz de humillarse ante Él. Si no es así, entonces la persona no logrará convertirse en realidad. Podríamos decir que, pues sí, escuchó la palabra de Dios, se emocionó, se animó, se ilusionó, pensó que sería bueno acercarse a Dios, pero en realidad, si la persona no se humilló, ni pudo quitar del medio su soberbia, entonces no pudo ver su necesidad, tampoco pudo ver su maldad, menos tuvo la capacidad de arrepentirse. No se vio perdido sin Cristo. Y entonces Dios no pudo trabajar en él, porque se encontró con la resistencia de la soberbia y con el impedimento de aplicar la gracia en la humildad. Y mira, cuando alguien realmente se convierte, el primero en saberlo es él mismo. No necesita que los demás le digan que ya es un hijo de Dios. Él lo sabe. El último versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no solo debemos caer en humildad cuando estemos en medio de una prueba, sino que además Pedro nos recuerda que toda esa ansiedad que nos envuelve mientras sufrimos, no debemos cargarla nosotros porque terminará por aplastarnos, sino más bien debemos echarla sobre Dios para que no sea ella la que nos controle, nos atemorice o nos haga más mal del que ya estamos padeciendo. Aprender a despojarnos de la ansiedad, de la impaciencia, del miedo y de todos los males que nos puedan aquejar puede sonar difícil si crees que tú lo vas a lograr. Pero cuando entiendes que es Dios el que lo hace y tú solo descansas en Él,
entonces se vuelve fácil. Dijo Jesús en Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como les decía la semana pasada, cuando echas tu pesada carga sobre Dios, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es, cada vez que la angustia, que el problema te atormenta, se presente delante de tu cara, pues se trata de que ya no veas el problema, porque ya lo descargaste sobre Dios. Y en lugar de eso, que veas a Jesús y que lo veas en paz. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor.